Muchísimas gracias a todos nuestros auspiciantes. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, señores televidentes. Un gusto, Andrés, de nuevo. Sí. Veo que estás recuperado. Estamos de a poquito mejor. Quiero agradecer de paso a todos los que me han mandado mensajitos, pero ya estamos mejor. De a poquito nos vamos recuperando. Un gusto que estemos en el programa juntos de nuevo. Gracias. Para hoy, como lo anunciaste en tu editorial, realmente el tema de la deuda que tiene nuestro país es algo que se mantiene en absoluto secreto, porque directamente es el tema que soslayan los políticos, sean los oficialistas o los antioficialistas, soslayan los movimientos de izquierda, de derecha, soslaya la prensa, soslaya todo. Si no sabemos cuánto debemos con exactitud, no sabemos a quién le debemos, realmente esto nos va a llevar a una catástrofe en la que acá el libreto no se discute. Lo que se discute en estas elecciones son los sujetos o las personas que representarán el libreto que está preestablecido de los siglos anteriores, que hoy se ejecuta en un valor de la deuda externa de casi 500.000 millones de dólares, que es una cifra imposible de pagar. ¿Cómo se resolverá esta cuestión y cómo afectará al futuro de nuestro país? Y bueno, ya anticipábamos que aparte de la disgregación nacional en la cual estamos acosados por los distintos mecanismos de destrucción de las personas, con la deuda externa va a ser el ariete para el fraccionamiento territorial en el que llegaremos virtualmente a un canje de deuda por territorio. Para ello tenemos a nuestro amigo Héctor Juliano, que siempre nos enriquece con sus conceptos. Por favor, señor director, pongamos en el aire el video de Juliano. Argentina hoy está siendo sometida a uno de los saqueos financieros más grandes de su historia. Eso está ocurriendo acá y ahora, con la complicidad de la tríada, gobierno, clase política y medios. Esto me parece importante, es decir, alertar dentro del ámbito de llegada nuestra qué es lo que realmente está ocurriendo. Porque, a ver, un ejemplo que no sé si puse acá mismo, pero este bolígrafo vale unos 20 pesos. Si yo Estado lo pago 2.000, por lógica, me van a decir que estoy defraudando al Estado. Claro. ¿No? Y los neoliberales, que se lamentan tanto el gasto público, van a ser los primeros. Claro. Ahora bien, si yo las tasas de interés que se pagan en el mercado internacional por los bonos de la Reserva Federal son 2%, por la tasa prime rate de Nueva York es un 4, un 5%, y yo, gobierno argentino, estoy pagando las tasas de interés 60%, la comparación del bolígrafo me quedó chica, ¿verdad? Totalmente. Eso ya deja de ser una operación financiera, eso es un saqueo financiero, ¿verdad? La Argentina está pagando por día de intereses entre 5.300 y 5.400 millones de pesos. Hay que repetirlo hasta el cansancio, porque 3.400 paga el Banco Central y 2.000 paga el Tesoro. La deuda, como hemos hablado muchísimas veces, no vamos a volver sobre el tema, la deuda no se paga, la deuda se renueva hasta el último centavo, pero ese es el costo, cada vez con más interés. Es decir, la lógica del prestamista usurero es: yo no le presto a usted para que me devuelva, le presto para que usted me pague intereses. Y como lo tengo agarrado y no puede sustraerse de la trampa de deuda en que entró, cada vez le voy a cobrar más intereses. Por eso los intereses son el principal rubro del gasto público y por eso esa sangría financiera. Me parece importante señalarlo desde el vamos, porque en este momento, frente a la desesperación de votos de las PASO, que las PASO no van a decidir nada, pero el gobierno, desesperado por mantenerse en el poder con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, está pagando una locura de tasas de interés que significan la sangría financiera, insisto, más grande que creo ha tenido el Estado argentino. Recordatorio, financiar la construcción de un hospital de mediana complejidad, totalmente equipado, sale unos 1.000 millones de pesos. Quiere decir que con lo que se paga en un día de interés, se pueden construir más de 5 5 y medio, claro.
Con el mismo importe que se paga se podrían construir unas 40 escuelas grandes. Un médico amigo de Tucumán, Manuel Márquez, me consultaba datos para actualizar los valores. A él le daba 36 escuelas grandes de 5.000 metros cuadrados. Yo le decía, es enorme. Si esa misma plata, los 5.400 millones de pesos que en un día se gastan de intereses, se aplicaran, daría para construir 40 escuelas. Después no tenemos escuelas, no tenemos hospitales, no tenemos infraestructura, no tenemos... Efectivamente, las políticas tanto de este gobierno como el anterior, la idea es pagar esos intereses afuera y no construir los 4 o 5 hospitales, o más de 5, o más de tantas escuelas, porque tendría toda una sociedad saludable y lo que necesitan es que la sociedad se reduzca. Probablemente durante varios meses construirían clínicas abortivas, que es lo más probable, y clínicas de la muerte, que también es muy probable que se haga. A eso sí. Bueno, mira, lo que quiero decir es, sin duda, estos números son tan aberrantes que yo me pregunto de dónde salen todos estos números para pagar estos supuestos intereses o renegociación de intereses, porque en algún momento algo hay que pagar, ¿no? Es oportuna tu pregunta. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con estos intereses? El capital no se paga, pero primero, no todos los intereses se pagan, una gran parte se capitaliza por anatocismo. Ya entramos con que es lo que no se paga, se suman al capital y por usura se acumulan por interés compuesto. Pero la mayoría se paga. ¿Y cómo lo paga el gobierno? Imprimiendo billetes. Ergo, el mismo gobierno que se lamenta y lo toma como un eslogan, porque aparte es política de gobierno, no emitir, hace una excepción, sí emite para pagar intereses. Pero emitir para pagar intereses significa que entre el Banco Central y el Tesoro pagan 1.300.000 millones de pesos por año de intereses. Es decir, las cifras son escalofriantes. Ahora, para eso sí se emite, con la paradoja siguiente, que el gobierno sube la tasa de interés. Cuando sube la tasa de interés, atrae capitales financieros golondrina, es decir, capitales que vienen, mientras se mantenga estable el tipo de cambio, vienen, se convierten en pesos y hacen la bicicleta financiera, lo que técnicamente se denomina carry trade. Es decir, traen dólares con la garantía de que el gobierno le mantenga un tipo de cambio estable, lo cambian a pesos, lo colocan en LELIC, que pagan el 59, 60%, llegaron a pagar el 74%, ¿no? Lo colocan, tienen perfecta volatilidad de entrada y salida de capitales, porque este gobierno eliminó toda restricción, siquiera temporaria, a la entrada y salida de capital. Es decir, un capital especulativo puede entrar hoy, se puede ir mañana, puede quedarse los días que quiera. ¿Y quién es el que le paga esas altísimas tasas de interés con el cual hacen el negocio de cobrar los intereses más altos del mundo? El gobierno, a través del Banco Central, que es quien le paga eso. Entonces, los capitales internos y los capitales internacionales que entran no vienen desde ya para ninguna inversión productiva, pero no vienen siquiera para sostener la estabilidad del tipo de cambio, sino vienen para hacer un negocio a costa del Estado. Es decir, no es que lo colocan en la plaza y ganan intereses que paga algún sector privado, no, los paga el Estado. Es decir, es un negocio subsidiado por el Estado. Porque nosotros nos escandalizamos cuando vemos un Estado prebendario, un empresariado también prebendario, que viene, se beneficia a través de sistemas de soborno, que son la institucionalidad del gasto de infraestructura y obras públicas, pero que por lo menos revierten en obras. Claro. Y ahí es donde viene el famoso ritornello, el empresariado que vive de la teta del Estado, que vive de los subsidios del Estado. Bueno, clarísimo Héctor Giuliano explicando desde hace muchísimos años, no solamente de este gobierno, desde muchísimos años, pagadores seriales de una deuda que nunca se revisó,
podríamos recordar el informe de Alejandro Olmos, que está en el juzgado del doctor Ballesteros, cuando decía que parte de la deuda era totalmente espuria. Así es, Andrés, y ahora que tenemos la posibilidad de que el pueblo se exprese en las urnas, realmente vamos a elegir entre Pepsi o Coca-Cola. Es decir, los que no nos gustan las gaseosas y queremos agua, queremos otro tipo de cosas, no tenemos opciones. No hay opción. Acá no hay opción. El libreto debe ser cumplido por los candidatos y por los personeros entre los que debemos decidir. Y eso, obviamente, estas PASO está impuesta por el sistema financiero. Las PASO son simplemente una encuesta carísima, obligatoria a nivel nacional, en la que el pueblo se expresará y elegirá, si se quiere, o dará su veredicto sobre determinado candidato. Pero eso va a ocurrir el 11. El 12, los que van a elegir qué personaje va a realizar el libreto previsto son los mercados. Tremendo, Javier, muy buen informe de Héctor Juliano, como siempre, es muy claro, pero nos deja siempre esa sensación, ¿no?, de que por qué nuestra dirigencia argentina no es capaz de tomar a veces el toro por las astas y decir, señores, ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? Pues si podríamos hacer todos estos hospitales, todas estas escuelas, y seguimos, con esto no quiere decir que no haya que honrar deudas, pero ¿qué deuda y cómo? ¿Y cómo se puede tomar la deuda? ¿No? Si no se investiga, si no se conoce, y bueno, un país colonial, somos el mejor ejemplo de lo que significa un colonialismo a ultranza, ¿no? Es colonialismo de doble vía, colonialismo ideológico por el lado del género, colonialismo financiero por el lado de la política económica. Así es, otras pinzas que nos van a apretar. Gracias, Javier. Vamos nosotros a una pausa. Me dicen que ya está aquí con nosotros Sergio Locio Oliavi, candidato a senador nacional.